Bueno, buenos días, buenas tardes, alumnas, alumnos. Uno de los ejemplos que quedó por ver, que no se pudo ver en clase, es la cuestión de M n Q para dos chapas. Recuerden, dos chapas unidas por una articulación que sería la articulación que tenemos a la mitad de la luz de la barra BC. Entonces, cuando teníamos dos chapas unidas, necesitábamos cuatro restricciones externas. Por lo tanto, tenemos en el punto A un vínculo triple. Recuerden que esto es un empotramiento. Va a restringir el giro, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Y después, en el punto D, tenemos una reacción de vínculo simple con sentido en dirección de las Y. Entonces, lo primero que hay que hacer es evidenciar las incógnitas, como hicimos, eh, como ahora vamos a hacer, y después plantear sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos globales, y después la cuarta ecuación, para poder tener cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, es sumatoria de momentos en la articulación, que sabemos que es cero. Entonces podemos tomar momentos relativos a derecha o a izquierda. Bien, entonces, como habíamos dicho, tenemos un vínculo triple, que es eh, la- el empotramiento, y un vínculo simple en dirección Y, que lo llamamos X2. Y al empoderamiento tenemos X1 en X, X3 en Y y el momento X4, que lo pusimos en sentido horario. Recuerden que los sentidos inicialmente son arbitrarios. Después, si dan en otro sentido, se ponen negativos. Y bueno, lo que podemos hacer es poner las resultantes de los tramos de carga distribuida del Q chica. Entonces tomo en este tramo de 3 metros, tengo un P1, y en este otro tramo de 3 metros un P2, y la carga es 2 toneladas por metro, y un P3 que también es 2 toneladas por metro por 3 metros. Entonces las evidenciamos, las tres son de 6 metros. Bien, entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué nos conviene hacer? Las cuatro ecuaciones planteadas siempre van a resolver de más fácil o más difícil la cuestión. Entonces, para agilizar los temas, planteo sumatoria de fuerzas en X primero. ¿Por qué? Porque con sumatoria de fuerzas en X tenemos esta fuerza de 5 y tenemos X1 nada más. No tenemos ninguna otra fuerza más. Por lo tanto, si las 5 toneladas van en sentido negativo y X1 la pusimos en sentido positivo, X1 es igual a 5. Bien, y ahora, como segunda ecuación, planteamos sumatoria de momentos a derecha en la articulación. ¿Por qué? Porque acá tenemos X1 ya resuelta y X3 y X4 son incógnitas. Si tomo izquierda, voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Si planteo sumatoria de fuerzas en Y antes, voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Entonces, si planteo sumatoria de momentos en la rótula, en la articulación, ya la única incógnita a derecha es X2. Por lo tanto, mi derecha o nuestra derecha va a ser toda esta. Entonces tengo 6 toneladas por 1,5, que es igual a X2 por la distancia de 1,5. Este 5 no me genera momentos. Este 6 toneladas por 1,5 está girando en sentido horario. Tenemos esta segunda, que es 2 toneladas por 3 metros
por 1,5, también gira horario, por lo tanto también es positivo, acá falta el más, y x2 está girando negativo. Entonces tenemos x2 por qué distancia, por esta, por 3 metros. Bien, entonces la única incógnita que tenemos es x2. x2 igual a 6 metros, según sentido considerado inicialmente. Entonces lo respetamos. Acá hay que ser ordenados. Si nosotros habíamos puesto, supongan, en sentido hacia abajo y nos dio negativo, una de las posibilidades que tienen es, en este momento, que no hay ninguna otra ecuación planteada, todavía hicimos recién modelo de fuerzas en X, suma 3 momentos, en este momento se podría, si hubiera dado negativo, recién ahí se podría cambiar el sentido y hacer el resto de las ecuaciones con el sentido verdadero. Otra de las posibilidades, la que habíamos visto en clase, que vimos siempre, que es indicar según sentido considerado. Entonces, según sentido considerado, si dice menos, planteo siempre la ecuación con el sentido considerado y cuando voy a la ecuación le pongo el menos que me quedó. Entonces, una vez que tenemos x2 y x1, si planteamos sumatoria de fuerzas en I, ya sacamos x3 y después para finalizar hacemos sumatoria de momentos totales sumatoria de momentos en la articulación eh, a izquierda, que sería esto. Entonces tenemos la única incógnita que nos queda es x4. x4 igual a 3 toneladas. Todas nos llevan positivo. Bien, ¿ya podemos empezar con los diagramas de Minikú? No, no se puede empezar con los diagramas de Minikú hasta que no hagamos un último paso, que es la verificación. Bien, la verificación. ¿Dónde la plantamos? Es sumatoria de momentos totales, siempre la verificación, y tiene que ser en un punto donde se anulan las incógnitas, donde no se anule ninguna incógnita, que todas queden evidenciadas. Entonces planteamos sumatoria de momentos en E. Podría haber sido tranquilamente en un punto afuera de la estructura, pero podría, si yo elijo un punto afuera de la estructura sobre el eje, por ejemplo, un punto acá, sobre el eje de esta incógnita al no tomar distancia no toma momento, no genera momento, entonces yo no sé, no podemos verificar si esta incógnita está bien calculada o no. Bien, entonces, vamos a empezar. Tenemos 17 toneladas. Ya acá lo que hicimos fue hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Con todos los sentidos correctos. 17 toneladas por 3 metros y está girando horario, por lo tanto es positivo. 5 toneladas por 2 metros y gira antihorario, por lo tanto es negativo. Estas 3 tonelámetros están girando en sentido horario, por lo tanto es positivo, 3 tonelámetros. Es importante siempre tomar las unidades. Ven que pongo toneladas y metros, toneladas y metros. Es una manera de poner una alerta más y si no verifican las unidades, si no está dando en tonelámetros, estamos haciendo algo mal. Volvemos. Estas 10 tonelámetros están girando en sentido antihorario, por lo tanto es negativo. Estos 5 toneladas por qué distancia, por estos 3 metros, están girando antihorario, entonces es negativo. Estos 6 toneladas por 1,5 que me quedaron acá abajo de todo. A ver, vamos a seguir, después lo vemos.
Lo que pasa es que estas 6 toneladas por 1,5 están girando negativo y estas 6 toneladas por 1,5 están girando positivo. En la ecuación general se terminan anulando. Acá está. Menos 2 toneladas por 3 metros por 1,5, que son estas 6 toneladas, están girando en sentido antihorario. Y más 2 toneladas por 3 por 1,5 giran horario. Me había quedado estos 5 por 3 metros, me quedó repetido eso. Era del anterior. Así que eso no va. Pero sí tengo estos 5 toneladas por 2 metros. Esto está chingado. 5 toneladas por 2 metros en sentido antihorario. ¿Está? Entonces, negativo. Menos 6 toneladas por 3 metros. Estas 6 toneladas por 3 metros. Más 2 toneladas por 3 metros por 1,5, que es esta de acá, la distribuida, por el brazo de palanca 1,5. Si hacen las cuentas, esto no lo consideren, les tiene que verificar, tiene que darle 0. Si en el parcial o en los ejercicios del trabajo práctico no le da 0, vuelvan porque cometieron algún error en alguna de las ecuaciones. En general usen dos decimales y si les da mal alguna verificación, quizás es mejor arrancar de 0 y no empezar a ver dónde se tuvo el error. Son recomendaciones, después con la práctica van a ir viendo. Lo digo porque en el parcial es un punto donde se retrasa. Ahora sí, vamos con los diagramas característicos. Empezamos con el diagrama de Axil. Este ejercicio tiene una particularidad que es la rótula de acá. La rótula de acá, ¿dónde me va a incidir? Me va a incidir solamente en el gráfico de momento. ¿Por qué? Porque el gráfico de momento tiene que ser igual a 0, tiene que pasar por 0 en la rótula. En el resto de los gráficos no debiera, no es ningún punto característico tanto en el de Axil como en el de corte, sí en el de momento. Bien, empezamos con el de Axil. ¿Cómo hacíamos? Antes que nada, primer paso, colocar la terna global, pero colocar las ternas de cada barra. Para la barra AB, el X iría en este sentido, y el Y para abajo, en realidad el Y para abajo si lo miramos así. En la barra BC en estos sentidos, en la barra de vuelta DC o CD, en realidad lo estamos mirando de D hasta C. El sentido de la X vuelve a ser el mismo adoptado. Siempre consideren como estos sentidos para las barras verticales. Y nuevamente la ED son estos. Bien, una vez que tenemos eso, empezamos por el esfuerzo axil. El esfuerzo axil, recuerden que eran las fuerzas que tenemos en el sentido de las X de la barra, de la barra a analizar. Entonces, podemos cortar en la barra AB, ¿no? Empezamos por la barra AB. Podemos cortar en este punto y mirar tanto izquierda como derecha. ¿Qué nos conviene hacer? Mirar a la izquierda, que tenemos una sola fuerza. A la izquierda de la barra, en el sentido de las X, tenemos 17 toneladas. Que me está achicando la barra, me la está comprimiendo, ¿no? Entonces directamente sabemos que va a venir por acá. Y si yo voy cortando a lo largo de la barra, no hay ninguna fuerza más en el sentido de las X, por lo tanto el valor va a ser constante de 17 negativo. Vamos a hacerlo bien. 17 negativo. Bien. Vamos ahora en la barra BC.
Recuerden que la barra BC, la terna, el X, el sentido de las X, es este que estamos marcando acá. Entonces, corto al principio de la barra, por ejemplo, y empiezo a ver a izquierda o a derecha todas las fuerzas que están en el sentido de la X, no global, sino local de la barra BC. Si corto y miro a izquierda, tengo estas fuerzas que serían esta de 5 toneladas y ninguna otra. Por lo tanto, y me la está achicando la barra, me está acortando. Pero ¿qué hubiera pasado si miramos a derecha? Corto y miro a derecha, la derecha de la barra es todo esto. La única fuerza en el sentido de las X es estas 5 toneladas. Y me está comprimiendo, me la está acortando la barra, me la está comprimiendo. Recuerden que para Axil, compresión es negativo, tracción es positivo. Muy bien, por lo tanto tenemos a lo largo de toda la barra menos 5. Si yo voy cortando la barra, no aparece ningún esfuerzo de axil adicional. Ese es el análisis que tienen que ir haciendo ustedes. Pueden ir desde el tramo B o de un infinitesimal después de B hasta un infinitesimal antes de C, porque no hay ninguna fuerza en el sentido de las X en el medio que, me genere un salto en el esfuerzo axil. Bien, vamos rápidamente a la barra BC. Vamos a la barra DC. Empiezo en D, ¿no? Corto un infinitesimal después de D y miro a izquierda. La izquierda es todo esto. Estoy analizando las X que van en la barra DC. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta distribuida, que van a ser 2 toneladas por metro por 3 metros, 6 toneladas negativo. Y estas 6 toneladas que me traccionan la barra, perdón, no es negativo, sino que me la tienden a traccionar la barra DC. Pero estas 6 toneladas me la tienden a comprimir, entonces se terminan compensando. Por lo tanto, el valor es 0. Y si miramos a derecha, perdón, sería, sí, dije bien. O sea, la izquierda es lo que acabamos de analizar. Si miramos a la derecha, nuestra derecha sería todo esto. ¿Y qué esfuerzos tenemos en el sentido de las X? Tenemos toda esta distribuida, tenemos este esfuerzo de 5 toneladas, tenemos estas 17 y también se anulan, también dan 0. Por lo tanto, en la barra DC el esfuerzo axil es 0. Finalmente la barra E, corto un infinitesimal antes de la barra y donde me conviene mirar, en este caso izquierda, que no tengo nada. No tengo nada en el sentido de las X. Está en el sentido local de las X de la barra. Por lo tanto también es 0. Me fui del esfuerzo axil. Ahí está. Bueno, entonces queda la barra AB menos 17, esta es menos 5 y estas dos 0. Finalizamos entonces con el esfuerzo axil y pasamos al de corte. Acá quedó esfuerzo axil, no es esfuerzo axil, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar acá, ponemos corte, esfuerzo de... Bueno, ahora sí, esfuerzo de corte. Para el esfuerzo de corte, antes de empezar a diagramar, antes de empezar a graficar todas las barras, lo primero que tenemos que anotarnos al costado de la hoja
es la ecuación diferencial. ¿Cómo era la ecuación diferencial del corte? Era la relación de Q chica con el corte. Y era la Q chica era igual a la derivada del corte con el mismo signo. Quiere decir que si el Q chica es signo positivo, el corte va a ser con pendiente positiva. Si tenemos esta terna global, una pendiente positiva es esta que estamos graficando y una pendiente negativa es hacia arriba. Entonces, ¿qué teníamos que ver? Empezamos por la barra AB. Corto la barra AB y ¿qué teníamos que ver? Los esfuerzos en el sentido de las I locales de cada barra. ¿Qué esfuerzos tenemos? Un infinitesimal después de A, este 5 que va en el sentido de la I. Por lo tanto es positivo. Parto acá con 5 positivo. Y ahora, ¿cómo es la variación de Q chica a lo largo de la barra AB? Q chica es igual a 0. Por lo tanto, el corte es 0 o constante. En este caso, ¿cómo va a ser? Constante porque parto de un valor igual a 5. Entonces, y eso lo pueden verificar cortando en cualquier lugar de la barra hasta un infinitesimal antes de B, corto, miro izquierda, sigo teniendo solamente 5. Entonces el gráfico va a ser positivo 5 y esto es una recta constante. Una de las cuestiones que me olvidé de mencionar antes es, por favor, en el trabajo práctico esta estructura, la estructura, pónganla en la escala 1 en 5, perdón, 1 en 50. ¿Qué quiere decir? Que si estos son 4 metros, en, la, en el gráfico háganlo de 8 para que la estructura les quede bien grande y hagan un gráfico por hoja, más o menos, para no andar haciendo gráficos muy chicos que van a terminar confundiendo. Y después respeten siempre las escalas adoptadas. Si se adopta una escala, no sé, un centímetro igual a 5 toneladas, que se respete para todas las barras la misma escala. Entonces tenemos, como habíamos dicho, constante 5 positivo para la barra AB. Muy bien. Vamos con la barra BC. Corto un infinitesimal antes de B. Y ahora la barra BC tiene como ejes locales el eje I hacia abajo, las fuerzas gravitatorias. ¿Cómo es? Antes que nada, bueno, primero partamos en el punto B, cuánto un infinitesimal después, cuánto es el valor inicial del corte. Entonces, corto, miro izquierda y tengo estos 5 positivos, porque son el sentido de la I, y estos 17 negativos. Entonces, ahora sí, arranquen con la calculadora, eh, que después le va a ser útil para ir siguiendo el ejercicio. Entonces, ¿cómo es la variación de Q chica? Q chica es eh, Q chica es constante a lo largo de toda la barra, en que no hay ningún salto ni es lineal, es constante, de 2 toneladas por metro. Por lo tanto, sabemos que partemos con un valor inicial de 12 toneladas negativo. Esto, si quieren, pónganle el menos antes, en el punto un infinitesimal después de B. Y sabemos que
como el Q chica es en el sentido de las Y, está yendo hacia abajo, la pendiente también va a ser positiva. Como Q chica es positivo, el corte va a ser pendiente positiva. Una pendiente positiva es así. Entonces va a ser hacia allá. Bien. Entonces, como no tenemos ninguna fuerza puntual, fíjense que esto es lo que les decimos siempre en la clase, no pongan las resultantes de las cargas distribuidas. Lo voy a repetir hasta el cansancio. No las grafiquen, porque si grafican las cargas, las resultantes, pueden cometer el error de considerarla, por ejemplo, como una carga puntual. Las cargas puntuales grafíquenlas siempre y en lleno, no con punteada. Como están acá, así no las grafiquen. Grafíquenla en lleno, como están en F5 y F5. Bien, entonces partimos de un valor de 12 negativo, cortamos, como no hay ninguna carga puntual en el medio, podemos ir directamente a un infinitesimal antes de C, corto, puedo mirar a izquierda o puedo mirar a derecha. Vamos a variar, vamos a mirar a derecha. Mi derecha es todo esto. Y tengo que ver qué esfuerzos están en el sentido de las I de la carga DC. Y en el sentido de la Y tenemos esta carga distribuida de 2 toneladas por 3 metros, 6 positivo, menos este 6, que es 6 menos 6, 0. Entonces el valor final en el corte es 0. Y si graficamos, nos da una variación lineal que va de menos 12 a 0. Recordamos que esta articulación en el corte no significa nada, sí en el momento. Muy bien, vamos a la barra DC. ¿Qué hacemos? Cortamos acá, miramos en la derecha, ya ven que la derecha sería todo esto, ya ven que hay muchas fuerzas. Entonces conviene siempre ser práctico, cortar y mirar a izquierda, y en el sentido de las Y, como verán, no tenemos ninguna fuerza. Entonces el valor es 0. ¿Cuál es la variación de Q chica a lo largo de toda la barra? No hay ninguna Q chica. Entonces Q chica es igual a 0. Entonces la variación del corte tiene que ser 0 o constante. En este caso es 0. 0 y 0 sin variación. Entonces 0 constante. Si mirábamos a derecha, tiene que ser también les tiene que dar 0. Finalmente, cortamos, hacemos la barra ED, vamos a ver los esfuerzos que están en I de la barra ED, cortamos, miramos a izquierda. Si miramos a izquierda no tenemos ninguna carga concentrada. Si nos paramos un infinitesimal después de que empieza esta carga, no tiene, esto es 2 toneladas por metro, pero un infinitesimal todavía no tomó ninguna carga. Entonces el valor inicial es 0. Ahora bien, ¿hay alguna carga concentrada en el medio? No, no hay ninguna carga, solamente la variación de la carga distribuida. Entonces el análisis que tenemos que hacer es siempre partimos de un valor inicial de 0 y ver la variación de Q chica. Como la variación de Q chica es constante y en el sentido de las Y, constante positivo. Entonces vamos a tener un gráfico de corte que sea lineal y con pendiente positiva, como la que acabamos de graficar acá. Bien, entonces vamos a cortar
como no hay ninguna cara concentrada, dijimos, cortamos y miramos izquierda, que sería lo más lógico porque tenemos nada más que la cara concentrada. Pero vamos a mirar derecha para hacer un análisis un poco más complejo y para quizás salvar algunas dudas. Bien, derecha, el sentido de las I de la barra de la barra ED. ¿Qué tenemos? Tenemos estas 17 que son negativos, menos 17, más 5, más la carga distribuida, que es 2 por 6 metros, que es el sentido positivo, menos estas 6 toneladas. Bien, entonces eso les da un valor de menos 6. ¿Tá? Yo me paro un infinitesimal antes de llegar al punto D. Entonces estas 6 toneladas quedan en cara derecha. Entonces, me da un valor de menos 6. A cara derecha me da un valor de menos 6. Por lo tanto, como mire cara derecha, le tengo que cambiar el signo. Si me da menos 6, entonces el signo verdadero es más 6. Y el sentido positivo, según la terna que usamos nosotros, es hacia abajo. Positivo hacia abajo. Y va a tener una variación lineal. ¿Está? Entonces va de 0 a más 6 con una variación lineal. Y tenemos finalmente el gráfico terminado de corte. Bueno, vamos ahora. Acá tenemos de vuelta mal escrito el axil. Entonces ahí hagan de cuenta que hice momento. Bueno, ¿qué teníamos que ver en el gráfico de momentos? Antes que nada, ya anticiparles que en este punto va a tener que sí o sí valer 0. Si no vale 0 en ese punto, estamos complicados. Entonces lo primero que tenemos que escribir es la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es que la relación entre el corte, o sea Q grande, para llamarlo de alguna manera, es igual a menos la derivada de el momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tengo un signo, por ejemplo, positivo de corte, la pendiente del momento va a ser una pendiente negativa. Entonces, si tengo de vuelta para esta terna global, una pendiente positiva es esta y una pendiente negativa es esta. Si el corte es positivo, voy a tener esta pendiente hacia arriba. Si el corte es negativo, tengo una pendiente positiva. Pero bueno, vamos a verlo directamente en el ejemplo. En el momento, gráfico de momentos, por definición, recuerden que momento es fuerza por distancia. Entonces vamos a tener que ver cómo varían según cada punto los momentos, y lo que me puede llegar a producir un salto es un momento aplicado en un punto determinado. Entonces, empezamos en el punto A. Corto, miro izquierda, un infinitesimal después. Mi izquierda sería todo esto. Después del punto A, tengo este momento, que es un momento aplicado en el punto y que está girando en sentido horario. Por lo tanto es 3 positivo. 3 positivo, habíamos dicho, hacia abajo, era 3. Bien, para continuar entonces con la barra, ¿qué teníamos que ver? Habíamos dicho menos 3. Teníamos que ver la relación del corte. ¿Cómo es el gráfico de corte? El gráfico de corte es constante y positivo.
Por lo tanto, el gráfico de momento va a ser lineal y con pendiente negativa. Entonces, una pendiente negativa para esta terna local de la barra sería esta que grafiqué para esta terna. Bueno, entonces lo que hacemos es cortar un infinitesimal antes de esta carga, perdón, de este momento aplicado. Siempre que tengan un momento aplicado, sabemos que vamos a tener un salto en el gráfico de momento. Entonces, partimos, habíamos dicho, de más 3 positivo. Esto es más 3. Me paro un infinitesimal antes de el momento aplicado, entonces el brazo de palanca es de 2 metros. ¿Y cuál me va a estar generando? El 17, como ven, está en el sentido, en la misma recta acción, no genera momento. El que me va a generar momento es el 5. Entonces 5 por 2 metros gira negativo, me da 10. 10, pero si miro izquierda es todo esto. Entonces tengo 5 por 2 negativo menos 10 más 3. Entonces me da 7 positivo. En este punto voy a tener 7 positivo y 1. Bien. Seguidamente corto un infinitesimal después del salto. Quiere decir que corto acá. O sea, el brazo de palanca sigue siendo 2 metros, pero ahora a mi izquierda pasa a ser todo esto. Entonces tengo 3 positivo menos 5 por 2 negativo, tengo menos 7 y estos 10 están girando negativo, entonces tengo menos 17. Entonces acá voy a tener 17 y también tienen que graficar el valor acá que habíamos dicho que era de 7. Vamos a... Esto, bueno, era la explicación de las pendientes. Tengo el punto entonces de 3, el punto de 7, uno de esos dos puntos con variación lineal. Y graficamos el salto de 17. Entonces acá ya nos fuimos a 17. Bien. Y como no tengo ningún momento más aplicado, lo que hago es venir un infinitesimal antes de B. Entonces corto, miro a izquierda, que es donde tengo menos ecuaciones. La izquierda será todo esto y tengo 5 por 4, 20 y está girando negativo. Estos 3 están girando positivo, entonces tengo menos 20 más 3, menos 17, menos 10 es menos 27. Entonces ponemos directamente el valor acá y graficamos. Bien, quedó menos 17. Y se tiene que ver si hacen bien respetan las escalas. Esta recta tiene que ser paralela a esta otra. Y se verifica la ecuación diferencial que el corte es positivo y constante, entonces el diagrama de momento es pendiente negativo y lineal. Bien, vamos entonces a hacer la barra BC. En la barra BC ya vemos que tenemos un Q chica constante, un Q grande lineal de valor negativo y llega a un valor nulo, acá a 0. Entonces va a ser
de pendiente positiva. Entonces lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es el valor acá en este punto, acá arriba o hacia abajo. Ahora después les digo una observación. Y ir a una pendiente, si el corte es negativo, una pendiente positiva sería esto. Pero ya sabemos que vamos a tener una parábola de segundo grado. Corte lineal, momento cuadrático. Entonces, cortamos de vuelta a un infinitesimal después de B, de punto B, y tomamos materia de momentos a izquierda. Volvemos a tener lo mismo. Este 5 por estos 4 metros, este 3 que está negativo y este 10 está positivo. Y fíjense que es mi izquierda, entonces se sigue respetando el valor. O sea, no es derecha. Si hubiera sido derecha, si hubiéramos tomado derecha, tiene que ser igual y contrario. Entonces, si hacemos los cálculos, le tiene que dar 27 negativo. Paramos, graficamos a escala, 27 negativo. Lo que le quería decir es que siempre que tengan pórticos de este tipo, cuando el gráfico, siempre no, voy a hacer una salvedad. Cuando el gráfico de momento está hacia afuera, desde un lado, desde la otra cara también va a ir hacia afuera. Y supónganse que el gráfico viniendo de acá está en un valor hacia adentro, perdón, acá interno, que le da un valor acá, de esta barra también tiene que dar interno para que se cumpla el equilibrio de nudos. Salvo que, ahí va por eso me corregí cuando dije siempre, salvo que tengan un momento aplicado en el nudo. Si tienen un momento aplicado en el nudo, puede ocurrir que no se cumpla esto que estoy diciendo y si es positivo de un lado, miramos hacia el otro y les da un valor, no les da hacia adentro como dije, y les puede dar, por ejemplo, no sé, uno que termine adentro y el otro valor que termina afuera, con el momento aplicado se termina equilibrando todo. Pero bueno, espero no haberlos mareado. Volvemos. Punto inicial, menos 27. Sabemos que en este punto tiene que pasar por 0, pero eso va a ser una verificación gráfica. Entonces, como no tenemos ningún salto en el gráfico de corte, perdón, ninguna variación en el gráfico de corte, sino que es eh, una variación lineal, pero no tiene ningún salto ni nada que me produzca un cambio brusco de pendiente, y tampoco tenemos ningún momento aplicado a lo largo de la barra BC, podemos ir directamente, habíamos visto el extremo B, podemos ir directamente al extremo un infinitesimal antes de C. Un infinitesimal antes de C, hacemos sumatoria de momentos, nos conviene mirar derecha, porque tenemos menos fuerzas, y la derecha sería esta. Entonces, este 6 no genera momento porque está sobre el punto de aplicación. Entonces, lo único que va a generar momento es la carga distribuida de 2 toneladas por 3 metros 6 por 1,5. Estamos, va a ser de 9 y está girando en sentido antihorario, negativo. Pero como es derecha, va a terminar siendo positivo más 9. El positivo se grafica hacia abajo. Entonces ponemos este 9 positivo. ¿Cómo seguía la cuestión? Teníamos que hacer el gráfico de la parábola, si tenemos el Q chica constante, Q grande lineal, el momento tiene que ser una parábola cuadrática. Entonces unimos con una recta estos dos puntos y a mitad de este segmento subimos o bajamos dos veces F. F era la flecha de la parábola.
primero calculamos cuánto vale f. F vale q por L cuadrado sobre 8. Y acá la pregunta que hacemos siempre, ¿qué Q? El Q es el Q considerado esta, el Q chica, que es 2 toneladas por metro. ¿Qué L? Y en este caso va a ser toda la barra. No tenemos que pararnos en ningún segmento. Entonces es 2 toneladas por metro por 6 metros al cuadrado dividido 8. Eso le da 9 tonelámetros. Entonces habíamos dicho, calculamos F y subimos o bajamos 9. Ahora tienen que determinar si suben o bajan. Para ello vamos a limpiar un poco. ¿Cómo es el gráfico de cómo es el gráfico de corte en el extremo B, en el punto B, acá? Es de 12 negativo. Entonces, en este punto B va a tener que, podemos hacer, desplazarnos 1 metro y bajar 12 tonelámetros en escala. Pero lo que yo estoy tratando de que visualicen es que si el gráfico de corte es negativo, la pendiente de momento sí o sí tiene que ser positiva. Y una pendiente positiva es esta de acá. Entonces, partemos de la base que en este punto va a ser una pendiente positiva. Y tenemos que ver hacia dónde tiende a cero el gráfico de corte. Y no solo tiende a cero, sino que llega a cero en el punto C. Entonces en el punto C voy a tener una pendiente horizontal. ¿Estamos? Entonces, teniendo esta pendiente visualizada de entrada y esta pendiente visualizada de salida, no queda otra que la concavidad sea esta de abajo. No puede ser nunca esta de arriba. Si esta de arriba vemos que tiene la pendiente horizontal hacia el punto B. Eso no puede ser. Entonces ya queda determinado que es una concavidad hacia abajo. Nos paramos en el punto medio y bajamos 2 veces F. 2 veces F. Una vez que bajamos 2 veces F, unimos este punto con este punto y este punto con este punto en 2 rectas, y a la mitad del segmento trazamos la tercera y ahí a mano alzada tratan de hacer la parábola de segundo grado. Bien, vamos ahora a la barra DC. La barra DC, la variación del corte es constante igual a 0, por lo tanto la variación de momento, como el corte es 0, la variación de momento va a ser constante o 0. Entonces, me paro acá en el punto 1 infinitesimal después de C y miro izquierda. Mi izquierda es esta carga distribuida, me está tomando momento, que sería 2 por 3 metros, 6 por 1,5, 9, y está girando en sentido antihorario. Entonces es negativo 9. Para la barra DC me paro en negativo 9. Y como ven, se cumple que yo voy cortando a lo largo de la barra y no tengo ninguna otra fuerza me va apareciendo que tome momento. Sigue siendo solamente esta carga distribuida. Entonces va a ser constante y se cumple de esta manera la variación de la ecuación diferencial entre el corte y el momento. Constante igual a 9 y es negativo. Negativo. Esto, si lo grafican, ven que es lo que les decía yo antes. Si está por adentro del gráfico, también del otro lado también va a ser hacia adentro. Muy bien. Y por último, la barra ED. Nos paramos en el punto infinitesimal después de E, miramos a izquierda y no tenemos ningún momento aplicado.
Por lo tanto, acá partimos del valor de 0. La variación de Q chica es constante, la variación de Q grande es lineal y el valor del corte es positivo, por lo tanto, y positivo en 6 hacia un lado y en 0 hacia el punto E, por lo tanto en el punto E vamos a tener eh, una pendiente nula horizontal y en el punto D, como el valor de corte es positivo, vamos a tener una pendiente negativa. Una pendiente negativa es esta de acá. Entonces el gráfico va a ser parabólico y la pendiente final va a ser así, negativa. Bueno, entonces dijimos, corto, miro izquierda, me paro en 0, voy hacia el otro extremo porque no tengo ningún salto, ningún momento aplicado, entonces puedo ir directamente al otro extremo y acá sí aparece toda la barra y la carga distribuida. Entonces tenemos 2 toneladas por metro por 3,6 por 1,59 y está girando negativo. Entonces es menos 9. Y para hacer la parábola es uno de los dos segmentos, me paro en la mitad de la barra y hago Q por L cuadrado sobre 8. ¿Cuál es mi Q? Mi Q es 2 toneladas por metro y el L en este caso va a ser 3 metros. Y bueno, acá lo hizo Leo con el otro método, pero bueno, bajan dos veces F y unen los dos segmentos. A la mitad de los dos segmentos tienen la tercera tangente y trazan la parábola como les queda de esa manera. Bueno, queda, una vez que tienen estos gráficos, queda para hacer el equilibrio de nudos, que ya tienen un video bastante largo, perdón, pero bueno, es un tema que más vale hacerlo detenidamente. Así que el equilibrio de nudos lo vemos en clase el próximo lunes. Pero bueno, es el equilibrio de nudos. Fíjense como corolario de este ejercicio que se cumple que en la articulación el valor de momento pasa por 0. Y los gráficos de equilibrio de nudos se hacen tal cual se hizo en la clase pasada. Así que ya con este ejercicio pueden terminar de realizar todo el TP.